Bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 14, versículo del 1 al 5. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y la caridad que tu gracia encendió en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Vi y he aquí el Cordero, que estaba sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban su nombre y el nombre de su Padre escritos en sus frentes. En contraste con los monstruos anteriores y a los seguidores de la bestia, marcados con la cifra de su nombre, cifras en Apocalipsis capítulo 13, versículo del 16 al 17, aparece la figura del Cordero. Lo rodea el pueblo de Dios, que entona un canto de alabanza por la salvación obtenida. La multitud de 144,000 vírgenes rescatados de la tierra hace como contrapeso a la apostasía de los moradores de la tierra, seguidores de la bestia del capítulo 13. Los 144,000 representan la totalidad de los elegidos, es el resto. Cifras en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Fiel a través de las persecuciones y en torno al cual se restaurará el reino después de la victoria, del mismo modo que en el Apocalipsis capítulo 7, versículo del 4 al 8, simbolizaban la totalidad de los cristianos. Roma era la gran prostituta, cifras en Apocalipsis capítulo 19, versículo 2. En cambio el Cordero de Dios era inmaculado, cifras en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Roma se prostituía mediante su propio culto idolátrico, y con la corrupción moral que acompañaba a los cultos paganos. Ante tanta corrupción se levanta una gran multitud que no solo ha llevado una vida santa y pura, sino que incluso entre ellos hay muchos que han conservado la virginidad. Todos forman la corona de la gloria del Cordero Inmaculado. Tanto el Cordero como los 144,000 vírgenes estaban sobre el monte Sión. Los profetas suelen contemplar el monte Sión como una montaña elevada que sobresale por encima de todos los demás montes, como faro luminoso que atraerá así a todos los pueblos. Al fin de los tiempos, dice el profeta Miqueas, el monte de la casa de Yahvé se alzará a la cabeza de los montes, se elevará sobre todos los collados, y los pueblos correrán a él. Y vendrán numerosos pueblos diciendo, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa de Dios de Jacob, que nos enseñe sus caminos para que marchemos por sus sendas. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. La literatura apocalíptica también nos presenta al Mesías, reuniendo sus seguidores en el monte Sión. En el Antiguo Testamento, el monte Sión era el símbolo de la fuerza y de la seguridad para Israel, porque Dios habitaba en él y lo protegía contra todos los enemigos. Cifras en Salmos capítulo 2, versículo 6. De igual modo, Sión significa en nuestro pasaje del Apocalipsis un sitio seguro de refugio en el que el Cordero reúne a sus pacíficos ejércitos. Mientras que el dragón y la bestia estaban apostados sobre la arena movediza de la playa y las olas del mar, el Cordero está sobre el monte Sión, símbolo de seguridad y estabilidad. El monte Sión es el trono de Dios. Los 144,000, que significa 12 por 12,000, llevaban el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. El nombre de la marca de sus señores, los soldados, la del emperador, a quien habían jurado lealtad. Del mismo modo que en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, el Cordero se aparece a Juan junto al Padre Eterno, rodeado de su corte y de una gran multitud de elegidos. Y oí una voz del cielo como una voz de grandes aguas, como voz de gran trueno, y una voz que oí era de citaristas, que tocaban sus cítaras, y cantaban un cántico nuevo delante del trono de los 4 vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000, los que fueron rescatados de la tierra. Y mientras el vidente de Patmos contemplaba esta visión, oye la música de armoniosos cánticos con los cuales los bienaventurados celebran en el cielo la gloria del Cordero. Moisés había cantado la liberación de Egipto, cifras en Éxodo capítulo 15, versículo 1.
Apocalipsis capítulo 15 versículo del 3 al 4. El cántico nuevo celebra la nueva liberación del pueblo de Dios y el nuevo orden instaurado por el Cordero inmolado. La felicidad celeste en el Apocalipsis es litúrgica, el cántico que entonaban acompañándolo con el son de las cítaras. Era algo secreto y misterioso, pues solo podía ser cantado por aquellos 144,000. Es por lo tanto un cántico nuevo, como todos los que sucederá en el Apocalipsis capítulo 21 versículo del 22 al 5. El rumor de este canto entonado por un coro tan colosal de 144,000 voces lo compara San Juan al frago de una inmensa masa de agua al caer. También lo escuchó como una terrible tempestad de truenos. Este inmenso himno de alabanza a Dios y al Cordero se contraponen al acto de adoración y reconocimiento de la bestia por sus seguidores. Cifras en Apocalipsis capítulo 13 versículos 4 al 12. Los 144,000 elegidos que entonaban el cántico son los que fueron rescatados de la tierra, es decir, de entre los hombres. La tierra aquí tiene el mismo sentido que el mundo en el cuarto evangelio, tomado en sentido peyorativo, palabra que expresa desprecio o poco respeto. Fueron rescatados por la sangre del Cordero y ahora reinan con Cristo en el cielo. Nos parece más en conformidad con el resto del Apocalipsis ver en este coro colosal no a un grupo selecto de entre los elegidos, sino el símbolo de todos los bienaventurados que alaban a Dios en el cielo. Solo estos 144,000 podían aprender el cántico, porque es necesario experimentar la fidelidad y la felicidad de los santos para comprenderla. Forman pues la porción escogida de la Iglesia desde sus orígenes hasta el fin. Estos son los que no se marcharon, con mujeres y son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, a donde quiera que va. Estos fueron rescatados de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se halló mentira, son inmaculados. Estos fieles de Cristo que no han querido adorar a la bestia son llamados vírgenes. Esta expresión es probable que haya que tomarla de forma metafórica. La lujuria también designa tradicionalmente a la idolatría, aquí el culto a la bestia. Los 144,000 son vírgenes, en el sentido que no se han manchado con el culto de ídolos paganos, principalmente con el culto de la bestia o culto imperial. No invocaron a falsos dioses, acción que en el Antiguo Testamento designa con frecuencia el término de mentira. Por eso están más unidos al Cordero y lo siguen a donde quiera que va, es decir, que imitan en todo. Su vida totalmente está consagrada a cumplir la voluntad de su Padre. Son vírgenes porque no se mancharon con mujeres. Esta virginidad se entendía con muchos autores por el sentido físico de integridad corporal. Estos 144,000 vírgenes constituían un grupo selecto en el cielo, que había logrado mantenerse libre de todo pecado de índole sexual. Sabido es cuán apreciada fue la virginidad en los comienzos de la Iglesia. San Pablo considera el estado de virginidad como superior a la vida matrimonial. Cifras en 1 Corintios capítulo 7 versículo del 32 al 34. Sin embargo, esta interpretación es excluir a las mujeres en el grupo de almas vírgenes, lo cual sería ilógico. Además, en el siglo I, del que habla principalmente San Juan, no sería posible encontrar 144,000 vírgenes, o sea, cristianos que hubiesen guardado el estado de virginidad por motivos estrictamente religiosos. A nosotros nos parece más bien que fueron alejados del culto pagano, ya que en las Sagradas Escrituras se consideraba una prostitución y adulterio contra Dios. Son los que se abstuvieron de mantener un culto idolátrico y una contaminación pagana. Sus obras y sus doctrinas se habrían conservado en perfecta pureza, sin dejarse arrastrar por las insinuaciones de los falsos profetas, doctores auxiliares del dragón, la bestia. Por esa razón, se dice que no se mancharon en cuanto que lograron una perfección espiritual y religiosa sin tacha alguna. Cifras en Hebreos capítulo 9 versículo 14 y la primera de Pedro capítulo 1 versículo 19. El Cordero a quien siguen los elegidos es al mismo tiempo su pastor. Jesús les precede, llevando su cruz hasta el Calvario, y ellos caminan en pos de él, llevando también ellos su cruz. Rescatados de entre los hombres cautivos del pecado por el precio de la sangre del Cordero, fueron comprados a un alto precio, a la sangre del Cordero.
cifras en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20. Constituyen las primicias de la masa de los redimidos, ofrendadas a Dios y al Cordero. La ley de Moisés prescribía la ofrenda de las primicias de los frutos de la tierra, cifras en Éxodo capítulo 23 versículo 19. Estas primicias, por ser los primeros frutos, eran naturalmente considerados como los más excelentes, y por eso eran ofrecidos a Dios, cifras en 1 Corintios capítulo 15 versículo del 20 al 23. Pues tales son los que forman esta multitud de almas escogidas de entre las masas de los seres humanos. Por este motivo son inmaculados y exentos de toda mancha de pecado. La mentira aquí no significa falta de sinceridad en las relaciones sociales con el prójimo, sino sobre todo designa de la idolatría. Para el autor del Apocalipsis, la mentira es absolutamente excluida en la Nueva Jerusalén. Cifras en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 y capítulo 22 versículo 15. Y con esto terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, denle a la campanita para recibir todas las notificaciones, compartan el video con todos sus amigos para que sigamos creciendo. Y nos vemos en el próximo video.